privilegio estar nuevamente aquí. A mí es un privilegio predicar la palabra de Dios. Marcos 11, el libro de Marcos 11. Estaban haciendo, había como en forma de una encuesta o haciendo entrevistas, cierto programa en las calles, y le preguntaban a la gente: ¿qué harías si tuvieras un poder sobrenatural? ¿Qué harías si en tus manos, en ti existiera un poder sobrenatural? ¿Qué harías? O sea, ¿qué harías? Y muchos dicen: ¿sabe lo que haría? Cambiaría muchas cosas. Lo que haría, si tuviera un poder sobrenatural, lo que haría es tener muchas mujeres. Otro que le preguntaron: ¿tú qué harías si tuvieras un poder sobrenatural? Mira, lo que haría es que tuviera mucho dinero. Ocasionaría que tuviera demasiado dinero, fuera el hombre más rico del mundo. El otro dijo: si yo tuviera otro le preguntaba: si yo tuviera un poder sobrenatural, amén, yo me haría inmortal. Y así muchas preguntas, y resulta que se topan con un cristiano. Y a aquel cristiano le dicen: ¿qué harías si tuvieras un poder sobrenatural? Y él se pone a pensar: ¿qué haría si yo tuviera un poder sobrenatural? Y él se lo pone a pensar: ¿qué haría? Ya sé lo que haría. Cambiaría mi situación, dice. Quiero que entiendan, le están preguntando a un cristiano: ¿qué harías si tuvieras un poder sobrenatural? Cambiaría mi situación. Le están preguntando a un cristiano, a un hijo a uno que supone que es un hijo de Dios. Dice: ¿qué harías si tuvieras un poder sobrenatural? Cambiaría mi situación. Entonces, ¿qué mensaje estás transmitiendo si eres cristiano? ¿Cómo puedes decir: si yo tuviera un poder sobrenatural, cambiaría mi situación? Entonces, lo que está diciendo, el mensaje que estamos dando es que prácticamente soy un cristiano, pero estoy sirviendo a un Dios que no me puede ayudar a cambiar mi situación. Ese es el mensaje que estaba diciendo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, hermano, es que servimos a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios resucitado de la muerte, a un Dios que puede ayudarnos, a un Dios que puede darnos victoria, a un Dios que para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos me entienden? O sea, Dios nos puede ayudar, no importa qué tan fuertes sean las dificultades, no importa qué tan fuerte sea la situación, Dios puede ayudarnos. Dios tiene el poder para cambiar las cosas. Amén. Dios tiene el poder para ayudarnos. Dios tiene el poder para traer avivamiento a este lugar. El diablo puede decir cualquier cosa, el diablo se puede levantar, pero una de las cosas que tenemos que considerar es que servimos a un Dios vivo, a un Dios sobrenatural. En el texto que vamos a leer de Marcos 11, aquí nos narra la historia, se trata de la higuera. El Señor nos dice que tenía hambre y el Señor ve una higuera muy frondosa y la ve allí, amén, muy frondosa, y está ahí el Señor, se acerca a esa higuera para comer algo de esa higuera, pero esa higuera no tenía nada. Y el Señor le dice: ya no vas a dar más fruto. En otras palabras, dice que el Señor maldijo esa higuera. Y para no alargar más la historia, al día siguiente pasan con los discípulos y los discípulos ven la higuera que al día anterior estaba muy frondosa, pero al día siguiente estaba marchita, estaba seca esa higuera, y le dicen los discípulos: Señor, mira lo que le pasó a esa higuera, lo que tú le dijiste sucedió. Y el Señor le dice estas palabras, Marcos 11:22, le dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí el Señor le está diciendo: amén, tener fe en Dios. Lo mismo, en otras palabras, lo que le está diciendo el Señor: lo mismo que ustedes me ven haciendo a mí, ustedes lo pueden hacer también. Esto se trata de fe.
Yo dije palabras de fe. Él está conectando todo esto. O sea, está diciendo, ustedes pueden tener fe. Ustedes pueden pedir a Dios a través de oración, a través de esa oración de fe. Lo que ustedes pidan con fe, eso se va a hacer. Y eso es lo que estaba diciendo el Señor. En pocas palabras quiero predicarte sobre la oración que trae el poder del cielo, porque de eso necesitamos, hermano. Necesitamos el poder del cielo en nuestras vidas, el poder del cielo en este lugar, en esta nación y en este distrito. Pero ese poder del cielo va a venir también a través de oración. Necesitamos orar. La oración que trae el poder del cielo. Primeramente vamos a hablar del poder de la oración. O sea, el poder de la oración está en aquel a quien oramos. Dios tiene poder. ¿Me está entendiendo? Entonces, el poder de la oración está en aquel a quien oramos. Lo vuelvo a repetir. Dios tiene el poder. El orar a Dios es un conducto. O sea, la oración es un conducto para su poder. Como alguien dijo, es como una lámpara. La lámpara no tiene poder aunque muestre la luz. El cable no tiene poder, es solo el conducto. El cable es el conducto que da la luz, que le da la fuerza. La oración es el conducto al poder de Dios. Amén. Entonces el poder, sí está, ciertamente hay poder en la oración, pero la oración es un conducto. O sea, la oración, si no va acompañada, amén, no va dirigida hacia Dios, al Dios que oramos, no hay poder. En nuestras oraciones, cuando oramos por fe, estamos orando a nuestro Señor, oramos al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Juan 15:16 que Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando oramos en el nombre de Cristo, amén, nuestra oración va dirigida hacia Él. Tenemos que pedir con fe. Eso es lo que hace que nuestra oración se llene de poder, y eso es lo que hace que los cielos se abran. ¿Por qué? Porque nuestra oración va dirigida hacia Él. Juan 14:13-14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La promesa del Espíritu Santo está hablando aquí. Entonces dice, yo lo haré. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y van a recibir. O sea, el poder de la oración se encuentra en el Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos, Él es nuestro intercesor. Por eso oramos hacia Él, oramos en el nombre de Cristo. Y esa oración, amén, tiene poder porque nos conecta con Cristo. La oración es un conducto nada más, pero cuando nos conectamos a la fuente que es Cristo Jesús, eso hace que nuestras oraciones sean con poder. Amén. Entonces, la razón del por qué decimos que hay poder en la oración, sencillamente porque nuestra oración va conectada, como te lo vuelvo a repetir, con el nombre, sobre todo nombre. Va dirigida a Jesucristo, al Dios Padre soberano. Entonces, la oración es la vía de comunicación por medio de la cual tenemos acceso a Dios, acceso a su poder. La oración, por eso oramos, por eso tenemos una vida de oración, por eso oramos constantemente, por eso oramos por la mañana, por eso oramos por la tarde, oramos por la noche. Yo no sé si usted tiene ese hábito, pero la mayoría de cristianos tienen ese hábito de orar. Amén. ¿Por qué? Porque entendemos que la oración es la vía de comunicación por el cual vamos a tener acceso a Dios y acceso a su poder. O sea, podríamos decir que es el camino para conocer y experimentar lo divino, lo sobrenatural. O sea, es la forma de alcanzar la respuesta de Dios a las necesidades más profundas que tenemos. Es la oración. Amén. La oración. Alguien dijo, orar es la puerta para entrar a lo sobrenatural de Dios. O sea, orar es la puerta para entrar. Cuando nosotros oramos, estamos entrando a lo sobrenatural de Dios. Eso es lo que tenemos que tener. Por eso la importancia de orar. Una de las cosas que debemos entender esta tarde es que una de las mayores áreas en la vida de cada uno de nosotros no es nuestra sabiduría,
No es nuestra inteligencia, no es nuestra habilidad, no son nuestros dones, no son nuestros talentos, sabiduría, nuestra vocación para hacer y resolver las cosas. Es la oración. Es la oración, hermano. Hay cosas difíciles para nosotros, difíciles de alcanzar, difíciles de lograr, pero que solo suceden por medio de la oración, que no pueden suceder de ninguna otra forma. Dios nos ha dado esa herramienta, la herramienta de oración, para traer lo sobrenatural, para poder lograr alcanzar lo que es imposible para nosotros, se haga posible a través de la oración. ¿Sí me está entendiendo? O sea, oración es el instrumento, el medio por el cual viene, lo vuelvo a repetir, lo sobrenatural de Dios a la tierra, a la vida de los creyentes. Hay cosas que suceden por medio de la oración que no pueden suceder de ninguna otra forma. De ninguna otra forma, hermano. Necesitamos orar. Oración trae lo sobrenatural de Dios. Cuando usted ora, cuando usted está en su casa, cuando estamos en la iglesia, cuando oramos, traemos lo sobrenatural de Dios. Se crea una atmósfera de la presencia de Dios. Eso es lo que hace la oración. La oración, amén, nos conecta con el poder de Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles. Amén, es ahí donde tenemos que orar, buscar de Dios. Amén, es donde tenemos que conectarnos con el poder de Dios, porque hay cosas difíciles muchas veces, problemas, situaciones. Amén, situaciones muy adversas que se hacen imposible que sean resueltas humanamente, pero ahí donde tenemos que involucrar el poder de Dios. Ahí donde tenemos que orar y clamar a ese Dios y saber que Dios se va a mover, que Dios va a poner sus manos en la situación y Dios va a darnos la victoria. Amén. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, tenemos la historia del poder de la oración. O sea, nos dice que el rey Ezequías, luego de recibir una carta de amenaza de Sennacherib, rey de Asiria, jactándose de que Dios no podía protegerlo, de que Dios no podía ayudarlo a él ni a Jerusalén de sus manos, de la destrucción que iba a provocar. O sea, aquí esta era una situación bien difícil. Los asirios tenían un gran ejército. El rey Ezequías no podía hacerle frente. Tenía todas las de perder, y ante esta situación inminente, el rey Ezequías toma las cartas de este mensajero del diablo y se va al templo a orar ante la presencia de Dios, y él ora y levanta esa carta, amén, ante la presencia de Dios, y él está ahí hablando, clamando, le está diciendo, yo creo que él está ahí orando, el rey Ezequías está derramando su alma delante de Dios, está diciendo, Dios, yo no puedo hacerle frente a este rey pagano. Es un ejército muy grande, no podemos, si nosotros lo hacemos, Dios, ellos llevamos la de perder, ellos nos van a conquistar, ellos nos van a destruir, Dios, necesitamos tu ayuda, el infierno se ha levantado, no sabemos qué hacer, no podemos hacerle frente humanamente a este gran ejército, necesitamos que tú te involucres, Dios, necesitamos que tú nos ayudes, que tú nos hagas justicia, que tú pelees por nosotros, y Dios respondió a ello. Segunda Reyes, versículo 19, Segunda Reyes, capítulo 19, versículo 15 y 16, y luego saltamos al 19 y 20. Dice el versículo 15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye y abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Versículo 19. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amos, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Lo que tú estás pidiendo, Ezequías, yo he escuchado, yo he estado atento a tu oración, he estado atento a tu clamor, a tu desesperación. No te preocupes, yo he oído, dice. Versículo 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todos eran cuerpos de muertos. Dios peleó por Ezequías. Dios dijo, yo no voy a permitir, amén, que te hagan daño. Yo no voy a permitir que destruyan a Jerusalén,
que este rey pagano se levante, que este diablo se levante y comience a torturar a mi pueblo. Dios se levantó, Dios peleó y el Señor destruyó a 185,000. Él lo hizo. Ezequiel no tuvo que hacer nada. Dios se movió. ¿Sabe? Esta historia nos dice que podemos tener acceso al poder de Dios por medio de la oración. Por medio de la oración involucramos a Dios en nuestra situación, involucramos a Dios en nuestras vidas. Es a través de la oración, amén. Cuando el diablo se levanta, tormenta se levanta, amén, usted siente una presión. Hermano, usted tiene que creerle a Dios, usted tiene que pedirle a Dios, ayúdame, hay algo que se ha levantado, algo que está atormentándome. No veo un avance en mi vida, no veo que están sucediendo cosas. Ahí donde usted tiene que pedirle a Dios, Dios, ayúdame. Dios, necesito tu poder. O sea, la oración, hermano, produce la acción de Dios. Dios se mueve. Amén. Cuando usted ora, cuando usted está siendo tentado, cuando usted, amén, siente una presión demoníaca, hermano, usted tiene que orar. Porque cuando usted ora, los demonios tiemblan. Amén. Cuando un cristiano ora, los demonios tiemblan, hermano. Eso es lo que tenemos. ¿Sabe por qué tiembla? No porque tiembla porque oramos bonito, porque tenemos una voz angelical. Tiemblan porque nuestra oración va dirigida al Dios del cielo. Y ellos saben, amén, que al momento que invocamos a nuestro Señor, ellos tienen que huir. Porque se están metiendo directamente con el Dios de los cielos. Y ellos huyen. Si hay algo que logra vencer lo imposible, traer lo sobrenatural, el poder de Dios, hermanos, es la oración. Tenemos que orar. Amén. La oración. Sin oración no vamos a obtener nada. No vamos a ver y hacer nada sobrenatural. La oración es la que mueve el poder del cielo aquí en la tierra. Es la oración. Si tienes familias inconversas, amén, hijos inconversos, quizás esposos, yo no lo sé. Pero yo te digo algo. A través de la oración, tú puedes hacer que esas cadenas se rompan. Que Dios se involucre y Dios toque a tu familia y Dios lo salve. A través de la oración no hay nada imposible para Dios. El éxito de nuestra vida cristiana depende de la oración. Tenemos que orar todo siempre. Por eso la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5, amén, 17, orar sin cesar, orar siempre, no pares de orar. Ora. Alguien dijo, aquellos que mejor conocen a Dios son a menudo los más ricos y poderosos en la oración. Amén. Tenemos que orar a través de la oración. La oración nos mantiene cerca de Dios. La oración nos mantiene conectado con el poder de Dios, hermano. Solo en la oración podremos ganar batallas, podremos ganar conflicto, podremos ganar enfermedades. En pocas palabras, podemos caminar bajo la bendición y cobertura de Dios a través de la oración. No hay nada imposible. Por eso el Señor dijo en Marcos 9:23, al que cree todo le es posible. Amén. Si nosotros creemos a través de la oración, involucramos a Dios, no hay nada que sea imposible. Ahora quiero hablarte de teniendo acceso al poder de Dios. El Señor nos enseña en nuestro texto que podemos tener acceso a su poder a través de la oración, pero de una oración que va acompañada de ciertos ingredientes. O sea, podemos orar, pero el Señor dice, ustedes pueden pedir, pero el Señor aquí hace como, les dice a los discípulos, ustedes pueden pedir, pero hay ciertos ingredientes que tienen que ir acompañados a su oración para que ustedes puedan tener ese acceso. Ahora, quiero ver por un momento ciertas conexiones o ingredientes que hacen que nuestra oración traiga el poder del cielo a nuestras vidas, a este lugar. Hay ciertos ingredientes. Si tú ves el texto, el Señor le dice, tened fe en Dios. O sea, cuando tú oras, tú tienes que tener esa convicción de tener fe. Tienes que tener fe. Lo que tú estás pidiendo, tienes que creer que Dios lo va a hacer, que Dios se va a mover. Por eso le dice, tened fe. Ellos dicen, oh Señor, mira lo que pasó. Y Él le dice, tengan fe, todo lo que ustedes pidan, pero con fe será hecho.
Versículo 22 de nuestro texto dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, aquí está, no debemos de interpretar estas palabras, amén, de que dice cualquiera que dijere este monte. Amén. De cualquiera que dijera esta montaña, si tú vas y miras una montaña, tú le dices, muévete montaña, no se está refiriendo a eso. Amén. Estas palabras realmente son palabras que van está hablando acerca de aquellas dificultades difíciles, son como esas montañas. No se está refiriendo a eso, porque muchos cristianos van, está hablando literalmente, está hablando de aquella montaña, que si yo puedo orar por aquella montaña, esa montaña se va a mover. No se refiere a eso, está hablando acerca de ciertas dificultades que se hacen como una montaña, que son difíciles que se muevan, son imposibles. Humanamente no tenemos salida, no tenemos respuesta, humanamente no hay solución. Eso es lo que se refiere cuando dice, si ustedes dicen ese monte, está refiriéndose a eso, aquello que no tiene solución. Dice, si ustedes le ordenan a eso con fe, aquello que ustedes creen que no tiene solución, eso se va a mover. O sea, a eso se está refiriendo este texto. Amén. La oración no es una habilidad, es aprender a depositar nuestra confianza en las manos de Dios. Amén. Que Dios puede convertir lo imposible para mí, lo posible. Amén. Más allá de mi comprensión o de mi razonamiento, Dios lo puede hacer. Amén. Si no crees en lo que oras, no verás respuesta en tu oración, hermano. Porque podemos estar orando, pero no creer en lo que estamos orando realmente. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, cuando estamos orando, tenemos que orar con fe. La oración debe tener el peso de la fe en Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que estar convencidos de que realmente Dios escucha nuestra oración. Dios escucha, Dios pone su oído. Y Dios va a responder. Amén. Dios no te va a defraudar. Pero tu oración tiene que ir conectada con fe. 1 Juan 5, 14 y 15. Y esto es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, te fijas, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sabe? La duda es uno de los grandes obstáculos para recibir lo que pedimos. Pero si nosotros pedimos con fe, todo lo que pidamos orando con fe, dice, cree que lo recibiréis. Cree que va a venir. Cristo nos dice, tener fe en Dios, le dice a los discípulos. Dice, ten fe, Dios lo va a hacer. El otro ingrediente que va a conectar la oración ya habla de perdonar. Dice, cuando estéis orando, perdonad cuando estés orando, dice. Fíjate que conecta todo. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, está hablando, que tu oración tiene que ir conectada prácticamente con un corazón libre de rencores, libre de amargura. Guardar rencor en nuestro corazón contra otra persona hace que nuestras oraciones no sean contestadas como esperamos. Es lo que nos está diciendo. Eso va a ser un obstáculo. Hay un obstáculo allí, cuando hay cierto resentimiento, cuando hay enojos, amén, allí que no queremos soltar. Dice eso, amén, es un obstáculo a que tu oración sea contestada. Es decir, antes de orar a Dios, hemos de hacer todo cuanto está en nuestro poder para procurar la paz con todos aquellos que quizás nos ofenden. Amén, perdonarlos sinceramente en lo que nos han ofendido. Amén. Simplemente eso.
Quizás no podemos ir, pero decir, Dios, yo perdono a esta persona, yo echo fuera el enojo, fuera el resentimiento, toda la amargura, me he hecho fuera también a sí mismo la condenación, porque muchas veces vienen condenaciones a nuestras vidas. De cosas que hicimos, cosas que quizás pudimos haber hecho, hay cierta condenación en nosotros, que no nos perdonamos. O sea, no somos quien para no perdonarnos. Si Dios nos perdona, entonces tenemos que perdonarnos. No tenemos que vivir con esa condenación, porque esa condenación muchas veces es el impedimento que tú puedas conectarte con el poder de Dios. Que tus oraciones sean contestadas. Amén. Entonces tenemos que prácticamente, es guardar nuestro corazón, como dice la Biblia. Toda cosa, en Proverbios 4:23 dice, toda cosa guarda tu corazón porque él mana la vida. De él mana tu destino, de él mana el poder de Dios, hermano. De él mana que Dios responda a tus oraciones. Efesios 4:32, antes sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:12, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Simplemente cuando nosotros soltamos perdón, no perdemos, sino que salimos ganando. Cuando nosotros liberamos nuestro corazón de todo rencor, de todo resentimiento, de toda condenación, hermano, nosotros salimos siempre ganando. Siempre salimos ganando. ¿Por qué? Porque eso nos va a acercar a Dios, eso nos va a conectar con el poder de Dios. Amén. Entonces, este es uno de los ingredientes que tiene que ir conectado a la oración. El otro ingrediente es permanecer en su palabra. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí, dice, si permanecéis en mí, no solamente en él, sino dice, en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, cuando habla de permanecer, está hablando acerca, amén, de estar sujetado a la palabra de Dios, de caminar en obediencia a la palabra de Dios. Amén, lo que Dios nos dice aquí, caminar en obediencia. No solamente ser un oidor de la palabra, sino ser un hacedor de la palabra. Dice, si tú caminas conforme a este libro, pedí todo lo que tú quieras, dice, y eso será hecho. Ese es el ingrediente. Si tú caminas conforme, habla de camina en obediencia, sé fiel a la palabra de Dios. La oración de fe implica una vida de obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Si aplicamos estos ingredientes a nuestras vidas, de ser obediente a la palabra de Dios, amén, de aplicar la palabra, de caminar en la palabra, hermano, el Señor nos dice, pedid todo lo que queréis, dice. Pide todo lo que quieras, porque será hecho. Eso es lo que provoca nuestra obediencia. Eso es lo que provoca estar sometido a la palabra de Dios. Amén. Que el Señor responda. Amén. Una de las cosas que yo siempre digo a la iglesia es que las promesas de Dios están condicionadas a obediencia y a fidelidad. Usted lo puede ver en la Biblia. Amén. Yo no creo en el movimiento de la prosperidad. El movimiento de la prosperidad dice, agárrate la promesa de Dios, pídele a Dios todo lo que quieras. No importa cómo vivas, si vives como el diablo, no pasa nada, tú reclámale. Las promesas de Dios están condicionadas a obediencia. Usted lo puede ver a lo largo de la Biblia. Amén. Por eso el Señor dice, si mis palabras permanecen en ustedes, si ustedes caminan en ellas, ustedes pueden pedir todo lo que ustedes quieran. Y os será hecho. En otras palabras, Dios nos está diciendo, ustedes van a tener acceso al cielo. Si ustedes tienen en su oración, hay estos tres ingredientes, de que tengan fe, de que tienen un corazón limpio, y ustedes caminan en mi palabra, si estos ingredientes están en su oración, ustedes pueden tener acceso al poder de Dios. Y lo que el Señor le está diciendo a los discípulos, ustedes pueden hacer lo mismo que yo he hecho con esa higuera. Lo mismo ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden caminar en victoria. Ustedes pueden experimentar el poder de Dios sobre sus vidas si ustedes tienen estos ingredientes.
Y ustedes van a vivir con ese poder. Nada va a ser imposible, porque ustedes van a caminar con este poder. Podemos orar, pero nuestra oración tiene que ir conectada con estos 3 ingredientes. Y respuesta del cielo va a haber. El poder del cielo va a descender sobre nosotros. El poder del cielo va a descender sobre este lugar. Pero esos son 3 ingredientes que tienen que ir en tu oración: fe, perdonar y permanecer en su palabra.